Del libro de Hechos, y hoy nos toca hablar de Hechos capítulo 6. Escogí los versos del 1 al 8 para hablar de esta historia que se enfatiza cuando ya se introducen los diáconos dentro del contexto de la iglesia. Miren, cuando usted piensa y se traslada quizás en el momento de su conversión, puede ser niño, joven o en su edad adulta, ¿qué tú quieres ser, qué tú querías ser o hacer dentro de la iglesia? Entre los jóvenes, cuando yo me convertí, yo tenía algunos 14, 15 años, había esa ilusión de qué tú quieres ser, qué tú quieres hacer dentro de la iglesia. Y la gente también en ese contexto pensaban, oh, yo quiero hacer algo dentro de la iglesia. Algunos tenían figuras, porque siempre aún dentro del cristianismo hay figuras como que son importantes o que son influencers dentro del contexto de la iglesia. Algunos decían yo quiero ser pastor, otros decían yo quiero ser evangelista, yo quiero ser profeta, yo quiero ser maestro, yo quiero ser apóstol, yo quiero predicar, yo quiero cantar, yo quiero estar al frente. Usualmente la tendencia es de que los que se convierten quieren estar al frente. En Puerto Rico le decimos quieren la barquilla, la barquilla, quieren el micrófono. Usualmente las personas cuando piensan quieren el micrófono en la mano para hacer algo al frente, usualmente. Pero la realidad es que es bueno soñar, es bueno discernir, es bueno buscar, es bueno preguntar, es bueno saber cuál es el llamado y cuál es mi don, cuál es mi talento y qué Dios quiere que yo haga dentro del contexto de la iglesia. Y también es bueno reconocer que no todo se trata de lo que se hace aquí al frente. Usted pensará que yo hago cosas, que yo soy el que predico aquí, pero hay otras cosas que yo hago que ustedes saben, hay otras cosas que yo hago que ustedes no saben, que son administrativas dentro de la iglesia. Muchas cosas que ocurren, hermano, en la semana dentro del contexto de la iglesia. Así que no solo se trata de estar al frente, hay otras cosas más. Y lo importante es que a veces se pensaba que el que estaba al frente, ese es el gran líder o esa es la meta a seguir. Pero dentro del funcionamiento de la iglesia hay muchas cosas que se pueden hacer y no todas se hacen desde al frente. Es más, Jesús es conocido por vertir el asunto del liderazgo. Jesús dijo, el más grande, el más importante es el que va a servir más y es el que sirve al menor de ustedes. Si ustedes quieren ser grandes dentro del reino de Dios, usted tiene que servir. No necesariamente al frente, sino también atrás. La iglesia, hermano, no es una pirámide donde hay unos arriba y otros abajo. Se supone que es una comunidad, un organismo vivo. La realidad es que las estructuras nos obligan a que haya gente arriba y haya gente abajo. Y hay gente que disfruta de eso. Pero si estudiamos la esencia de la iglesia, viéndolo desde el contexto de Hechos, no se trata de una pirámide, de que hay una persona arriba, no hay un líder arriba. El único líder que tenemos es nuestro Señor Jesucristo, que es la cabeza, pero no se trata de que Dios creó una pirámide, sino un organismo vivo, una comunidad de creyentes, donde todos y todas somos iguales, lo único que servimos en diferentes capacidades. Miren, el servicio es importante y la historia de hoy trata de eso, acerca del servicio de la iglesia y acerca de que el Espíritu Santo puede utilizar a cualquier persona, en cualquier lugar, a cualquier hora, en cualquier momento. No solamente a los apóstoles, sino también a estos hombres que fueron seleccionados como los diáconos de la iglesia. La iglesia nace, según Hechos, estamos ya en el capítulo 6, vemos que la iglesia nace y toma años en que la iglesia se forme en el contexto de Jerusalén. Tomaría más o menos algunos 10 años en que el evangelio irrumpiera en el mundo de los gentiles. La iglesia sigue formándose bajo la creencia del Cristo que murió, resucitó y el Cristo que ascendió y el Cristo que volverá. Y a medida que aumentaba el número de los creyentes, como hemos visto en estos capítulos, 5 capítulos anteriores, entonces aumenta también los problemas en el contexto de iglesia y la complejidad de la iglesia. Recuerden que la iglesia había adoptado en ese punto de Jerusalén una postura de en que todos vivimos juntos, todos vivimos en comunidad, compartimos entonces el pan, las pertenencias y las cosas que tenemos. Hasta ese punto
La iglesia estaba viviendo en comunidad y compartían las cosas que ellos tenían. Ese fue el modelo de Jerusalén. Compartían sus finanzas, compartían los recursos y todo lo que ellos tenían lo distribuían en el contexto de iglesia, especialmente a los que necesitaban. No es nada fuera de lo normal, fuera de la norma, que en el Antiguo Testamento, específicamente el pueblo de Israel, tenía que cuidar de las viudas y de las personas que estaban desamparadas. Así que ese contexto no es nuevo. Y ocurre una situación aquí. Capítulo 6. Hay dos grupos de viudas. Las viudas de Jerusalén y las viudas que son consideradas las viudas griegas. Y no quiere decir que ellas no eran judías, sino que ambas viudas eran judías. Lo único que unas habían nacido en ese contexto de Jerusalén y las otras habían nacido en el contexto griego, hablaban griego y estaban participando, y aún la cultura griega de ese tiempo las influenciaba. Y hablaban también el idioma griego. Así que tenemos dos grupos de viudas. Y estas viudas, hay un problema, surge un problema. Ya se dañó la bendición de la iglesia, comienzan a surgir los problemas. Un grupo de viudas se comienza a quejar de que son desatendidas. De que se le está dando más a unas viudas que a otras. Si lo ponemos en nuestro contexto, de que se le daba más arroz a unas que a otras. Que se le daban más tamales a un grupo que a otro. Como si Jesucita me diera a mí un tamal y a otra persona le diera 5 tamales. Bueno, estuviera yo molesto por eso, pero... y eso era lo que comenzaba. En la repartición entonces le daban más a un grupo que a otro. Porque a las judías se le trataba mejor que a las que eran, a las judías que eran griegas, que tenían descendencia y habían nacido fuera de Jerusalén, hablaban otro idioma y venían de otra cultura. Este problema comenzó a afectar la iglesia, la comunidad. Recuerden que ellos vivían en comunidad y compartían las cosas. Le traen este asunto a los apóstoles y los apóstoles comienzan a pensar qué van a hacer con este problema. Ellos dicen y toman el texto bíblico habla de que toman la determinación de que ellos no iban a dejar de compartir la palabra de Dios por servir en la repartición de los tamales. Ellos dijeron que otros repartan los tamales mientras yo me dedico a predicar la palabra de Dios, ¿verdad? Esa fue la decisión que ellos tomaron. Ellos se iban a dedicar a la oración y se iban a dedicar a la predicación y a la enseñanza mientras otras personas servían en las mesas. Y deciden entonces tomar a 7 personas, que son los llamados 7 diáconos. ¿Para qué? Para que sirvan en las mesas y no haya injusticia. Estas personas tienen una cierta característica. Tienen que tener una buena reputación y tienen que estar llenos del Espíritu Santo. Y tienen que saber servir con justicia a las demás personas. El pueblo está de acuerdo y eligen a estos 7 hombres. Y dice que la comunidad entonces siguió creciendo, la iglesia aumentó la palabra de Dios y aumentó la membresía también de la iglesia. Esto fue un momento crucial dentro de la iglesia, porque si no fuera un momento crucial, entonces el autor Lucas no lo hubiera incluido. Un momento importante, un momento decisivo dentro de la iglesia. ¿Por qué? Porque había peligro en que hubiera división dentro de la iglesia, había peligro de que la iglesia se fuera por esa ruta y cometiera injusticias, había peligro de que la iglesia se dividiera, había peligro también de que los apóstoles estuvieran en asuntos que otras personas pudieran hacer, en vez de ellos seguir proclamando la palabra de Dios. Así que esta fue la manera que ellos resolvieron este asunto. Había un asunto en el cual se estaba tratando a un grupo diferente a otro. Los apóstoles dijeron, nosotros no podemos estar ahí. Nuestro rol dentro de esta misión es predicar la palabra y orar. Llamamos a gente, a líderes de la iglesia que estén llenos del Espíritu Santo y que sirvan en esta posición. Porque ese asunto era importante también. Y que sirvan en esta posición. Y así lograron entonces resolver este asunto. Esta es la historia de hoy. Ahora,
¿Qué podemos nosotros aprender sobre esta historia de hoy y cómo la aplicamos en el día de hoy? La iglesia no debe ignorar las injusticias. Es importante. El pasaje bíblico no esconde de que ahí habían injusticias. Un grupo era tratado mejor que otro. Y la iglesia hoy nosotros no debemos ignorar si hay injusticias dentro de nuestro contexto de iglesia y aún en el contexto social donde nos encontramos. En este caso, ellos trataban diferentes a los que eran extranjeros. Porque estas mujeres, aunque eran judías, venían de otro lugar que no era Jerusalén y hablaban otro idioma, que era el griego. La iglesia no debe tampoco hacer acepción de personas. Y vemos que aquí, claro, la iglesia en Jerusalén iba por esa ruta, haciendo diferencia entre los extranjeros y haciendo acepción de personas. Ricos, pobres, raza o etnia, la iglesia no debe hacer acepción de personas. Y cuando hablamos de injusticia, también la iglesia no debe beneficiar solamente a un grupo pequeño, ¿verdad? No, la iglesia no debe beneficiar a un grupo pequeño. Es que piense en un pollo entero, que siempre hay una expresión que dice que algunos comen de la pechuga y otros comen del ala, ¿verdad? La iglesia no debe darle la pechuga simplemente a un grupo pequeño. La iglesia tiene que beneficiar a todos por igual. Así que, hermanos, la iglesia, cuando ve injusticias, estas injusticias no deben ser ignoradas. Eso es uno. Lo otro que podemos aprender es, la iglesia no debe ignorar las minorías. La iglesia fue diseñada para ser multicultural. Por eso es que Hechos capítulo 1, cuando Jesús los envía, le dice hasta lo último de la tierra. En el Antiguo Testamento la misión de Dios se enfocaba más en vengan a Jerusalén, vengan al templo, vengan al tabernáculo y vean las naciones, vean la gloria de Dios. Ahora en el Nuevo Testamento Jesús dice vayan a las naciones, con la intención de que la iglesia sea multicultural. Y es por eso que la iglesia no debe ignorar las minorías. El evento de Pentecostés, donde ellos hablan en otras lenguas, estaban hablando las lenguas de las minorías, de las personas que venían de otros lugares a adorar en esa fiesta de Pentecostés. Así que la iglesia no debe ignorar las minorías. No importa de raza, sexo, nacionalidad, religión, lengua, la iglesia debe tratar igual a las minorías. Y nosotros sabemos que como hispanos o latinos somos minorías aquí en los Estados Unidos. Pero al mismo tiempo sabemos que dentro de esta etiqueta de hispanos, latinos, venimos de diferentes países. Y a veces, hermanos, en ocasiones hay personas más predominantes de un país que de otro. Y entonces hay minorías dentro de nosotros como latinos. Y tenemos que nosotros tratar bien a aquellas personas que son minorías dentro del contexto latino. Lo digo por experiencia. Yo he ido a iglesias, como predicador. Se supone que usualmente los predicadores los tratan bien. Y me recuerdo que fui a una iglesia y yo me sentía como una cucaracha en un baile de gallina, ¿verdad? ¿Por qué? Porque aunque yo era el predicador, ellos estaban tan cerrados en su grupo, no voy a decir de qué país son, ¿verdad? Para que nadie se ofenda, en su grupo de su país, que yo me sentía como que fuera de lugar. Yo dije, ¿qué yo hago aquí? Y ellos no sabían cómo tratarme y yo no sabía cómo tratarlo a ellos, aunque hablábamos español. Entonces, yo sentí que yo no pertenecía a ese grupo y yo me sentía incómodo y nadie me hizo el esfuerzo para ayudarme a sentirme cómodo. Y yo creo que en el contexto de iglesia debemos nosotros también no ignorar las minorías, tratar bien a las minorías que hay dentro de nuestra iglesia. Número 3. La iglesia no debe distraerse y olvidar su misión. Esto es algo en que pensar. No podemos
al leer el texto bíblico, uno piensa como que los apóstoles dijeron, no, esto de las mesas yo no lo voy a hacer. No es que ellos no querían servir, era que decían, si nos ponemos a hacer eso, vamos a descuidar entonces nuestro rol principal, que es el predicar y enseñar y expandir el evangelio. Por eso pongamos personas preparadas, llenas del Espíritu, igual que nosotros, a que sirvan en ese lugar. La iglesia debe recordar cuál es su misión. La iglesia no debe perder de perspectiva su rol de proclamar el evangelio de salvación. Es importante que no nos distraigamos por cosas pequeñas. Yo quisiera decir muchas cosas, pero no las puedo decir. Es importante que no nos distraigamos en administración de edificios. Es importante que no nos distraigamos en asuntos pequeños, hermanos. Si usted supiera cuánto tiempo las personas pierden discutiendo asuntos que no están relacionados al reino de Dios, a la expansión del evangelio, al discipulado, al atender a los necesitados. ¿Cuántas horas se han invertido en asuntos triviales, en asuntos que no deben ser prioritarios? Y en muchas de esas discusiones, a mí como pastor, aquí en este contexto, me han incluido. Y a veces yo me pregunto, ¿qué yo hago aquí? Yo pudiendo estar haciendo otras cosas. Y la iglesia no debe perder de perspectiva y distraerse en cosas pequeñas. A veces, ustedes saben que yo no soy fanático de hablar, utilizar la palabra Satanás o diablo, como en otros contextos. Pero a veces yo he visto cómo el diablo le tira un hueso a la iglesia. Entreténganse ahí jugando, cuando usted le tira un hueso a su perro, para que se entretenga el perro jugando con el hueso. Y la iglesia está jugando con el hueso, en vez de estar enfocada en su misión. Miren, este asunto de desafiliación es un asunto que se ha discutido mucho, ¿verdad? Y lleva años discutiéndose no solamente en el contexto de esta iglesia local, sino en el contexto de la iglesia metodista. Y la iglesia ha invertido mucha fuerza en esto. Pero a mí me gustó mucho lo que dijo el obispo en una ocasión. Hermanos, él le habló a los ministros y le dijo, sabemos que está este asunto, pero no ponga su 100% de esfuerzo aquí. Recuerde que nosotros tenemos una misión como iglesia de hacer discípulos a todas las naciones. No olvidemos nuestra misión por estar discutiendo estos asuntos. Estos asuntos son importantes, pero recuerden que ustedes también tienen una misión. Así que como iglesia, nosotros hoy no podemos perder de perspectiva cuál es nuestra misión. ¿A qué Dios nos ha llamado a hacer? Este asunto que estamos discutiendo de desafiliación es importante, pero no es el todo. Hay otras cosas. La vida continúa. Después de la votación, la vida continúa y la iglesia debe continuar. No podemos entonces, cualquiera que sea la decisión que tome esta iglesia, perder de perspectiva después. ¿Qué vamos a hacer? ¿Con qué otra cosa nos vamos a entretener? No, tenemos que seguir con nuestra misión como iglesia. Los apóstoles entendieron que no podían descuidar la palabra de Dios y la oración. Y dicen, no es bueno que dejemos la palabra de Dios para servir en las mesas. Y yo les recuerdo como iglesia, no es bueno que nos distraigamos en estas discusiones eternamente. Hagamos la decisión y no es bueno que descuidemos la palabra de Dios y nuestra misión como iglesia. Pero no voy a decir nada más sobre eso. Número 4. La iglesia debe permitir que nuevos líderes florezcan. Los apóstoles fueron los primeros hombres de buena reputación y pidieron que otras personas se levantaran y sirvieran a la iglesia como líderes. Y esta posición de diácono fue una posición importante dentro del contexto de iglesia. Primera de Timoteo
3, 8 al 12 vemos la codificación de los requisitos para ser diácono. Vemos que pusieron reglas. Estos son las personas que pueden servir como diáconos. Así que se convirtió en una posición importante dentro de la iglesia. Y otras personas servían dentro de ese contexto. Así que el pastor no puede hacer todas las cosas, los líderes no pueden hacer todas las cosas. Necesitamos que usted nos ayude también a hacer otras cosas dentro de la iglesia. Y permitir que otras personas entonces tomen otro rol. Número 5, la iglesia unida puede lograr grandes cosas. Vemos aquí que en varios episodios del libro de Hechos, vemos que la iglesia estaba unida. La iglesia crecía y la iglesia estaba unida. Si la iglesia quiere seguir unida, quiere lograr grandes cosas, debemos seguir unidas. Y todo el mundo tiene que hacer su rol dentro de la iglesia. Los diáconos hicieron su rol, los apóstoles hicieron su rol y las viudas hicieron su rol también. Así que debemos, como iglesia, hermanos y hermanas, cada uno hacer su parte. Yo como pastor hago mi parte y usted como miembro de la iglesia y como líder de la iglesia hace su parte. Y la unidad, cuando la iglesia está unida, se pueden hacer grandes cosas, se pueden resolver los problemas, se pueden resolver las situaciones. Quiero concluir entonces en esta mañana. Y esta conclusión va a ser larga, así que prepárese, no va a ser corta. Mire, es un personaje que resalta, que la semana que viene quizás esté hablando de él en el capítulo 7, es este hombre llamado Esteban. Esteban era un hombre que lo describe la Biblia lleno de poder, de bendición, que hacía milagros y señales entre el pueblo. El testimonio de Esteban es importante en este pasaje bíblico y lo que vamos a ver. Aunque él trabajaba en las mesas con las viudas, Dios lo utilizaba poderosamente. La posición que uno tenga de liderazgo o de no liderazgo o de autoridad dentro de la iglesia, eso no dicta si el Espíritu de Dios te puede utilizar sí o no, ¿verdad? No lo dicta. Esteban servía en las mesas. Y el verso 8 dice que ahí, desde ese servicio de las mesas, Dios lo utilizaba para hacer milagros, señales y prodigios. Quizás igual o más que a los apóstoles, el que servía en las mesas. Los apóstoles dijeron, nosotros vamos a proclamar la palabra de Dios y a orar. Y Esteban estaba sirviendo los tamales en la mesa y mientras servía los tamales, la gente era sanada, la gente era liberada y Dios lo utilizaba desde esa posición. En el capítulo 7, que hablaremos la semana que viene, vemos que aunque los apóstoles le dijeron, sirve dentro de las mesas, capítulo 7 es uno de los mejores sermones predicados en el libro de Hechos. Él predica un sermón y Dios le da una audiencia a él de líderes religiosos para exponer la palabra de Dios. Así que el Espíritu no se limita por lo que tú haces, por tu profesión. Tú puedes hacer cualquier cosa en la vida, en la sociedad. Y allí, desde allí, Dios te puede utilizar. Dios te puede utilizar desde ese lugar. Hermano, usted sabe que yo trabajé por muchos años en Walmart. Y allí Dios me utilizaba. Me utilizaba para acomodar juguetes. Después para acomodar frutas y vegetales. Pero también para ministrar a mis compañeros de trabajo. Desde allí Dios me utilizaba. Así que Dios lo puede utilizar de donde usted está. No necesariamente usted tiene que ser el pastor o un líder de la iglesia para que el Espíritu de Dios lo utilice. Dios utiliza a cualquier persona, en cualquier lugar, en cualquier momento, desde cualquier posición. Se puede servir a Dios haciendo cosas en la iglesia y no solo predicar el Evangelio. Se puede servir a Dios desde las mesas y podemos ser instrumentos de Dios desde las mesas, no necesariamente desde este micrófono que usualmente yo soy el que predico aquí. Piensa en eso, hermano, seriamente. Algo, y aquí ya estoy casi terminando y quiero reflexionar un poco
sobre lo que está pasando en Wilmore, utilizando esto como ejemplo también. Que Dios puede utilizar a cualquier persona en cualquier momento. El avivamiento en Wilmore, que usted ha estado escuchando, que ha salido en las noticias. Hermanos, yo soy parte de esa comunidad, de Wilmore, de la comunidad del seminario. Y por años se ha hablado de un avivamiento. 1970 fue el avivamiento de la universidad en Asbury, corrió un avivamiento en 1970. Así que la universidad ha estado esperando desde 1970 que esto vuelva a ocurrir. Eso por un lado. El seminario, hubo un grupo de personas, de estudiantes que llegó de diferentes países y estaban hablando sobre un avivamiento también en el seminario. Y yo, como vengo de la tradición pentecostal, en un punto a mí me contactaron también para reunirnos y vamos a orar y vamos a que fuego caiga y avivamiento. Y fue una muchacha, creo que era de Asia, no sé de qué país específicamente, creo que era de Japón, me contactó y hablamos. Y ha habido mucho mover dentro de Asbury. Hay un grupo de hombres que ora. Hay otro misionero estudiante doctoral también que vino él vino de Corea. Él es coreano. Habla hasta español. Y comenzó en la comunidad donde yo vivo a las 5 de la mañana, de lunes a viernes, a orar. Invitó a todo el mundo a orar y para que haya un avivamiento. Esto lleva años dentro de la comunidad. Avivamiento. Hay uno de Malasia que vino y si usted vive en Wilmore, usted llegó a ver a este hombre, Hon Tong, con un cartelón era un cartelón hecho a mano que decía avivamiento viene, revival is coming, repent, arrepiéntanse. Y él caminaba Wilmore arriba y para abajo, y corría y caminaba. Y uno decía, ¿y este loco qué hace por aquí? Y hasta yo tengo una foto con él, porque él también pertenece a la comunidad del seminario. Y yo se le enseñé a mi esposa la foto. Y hombres orando, mujeres orando, y en Asbury University, la Universidad de Asbury también haciendo lo mismo. Y desde mi experiencia y mi apreciación, yo que soy parte de esa comunidad, hubo pastores que trataron de decir, hoy el avivamiento empieza. Hubo profetas que dijeron, hoy el avivamiento empieza. Hubo líderes religiosos que decían, hoy el avivamiento empieza. Evangelistas tratando de que el avivamiento empezara. Se hizo un evento en Asbury, en la capilla de Asbury, el seminario, para que el avivamiento empezara. Eso fue, el avivamiento va a empezar, milagro. Ese evento se promocionó. El avivamiento no vino en ninguno de esos momentos. El miércoles, los estudiantes de Asbury están adorando en su capilla, en su servicio normal, lunes, miércoles y viernes, y siguieron adorando y hasta el día de hoy no ha parado. No se ha cerrado ese lugar. El avivamiento fue espontáneo, no fue cuando el evangelista tal, el pastor tal, el líder tal dijo el avivamiento va a llegar. Fue espontáneo. Nadie se esperaba que ese día iba a llegar eso. Fue entre los jóvenes de la universidad. No fue ni en el seminario ni en una de los templos que hay alrededor de Wilmore. Fue en la capilla de la universidad. Nadie se lo esperaba. No fue programado. No fue manipulado. No es un teatro. No está lleno de emocionalismo. Es un avivamiento. ¿Qué es diferente? Es diferente. ¿Que no lo comprendemos? No lo comprendemos, pero algo está aconteciendo ahí. Yo vengo de la tradición pentecostal y cuando yo vi que ocurrió eso, yo estaba un poco escéptico a lo que estaba aconteciendo.
Y yo ni quería ir para ese lugar. Y si mi oficina del seminario, yo cruzo la calle, camino con quizás como 50 pasos y ahí está donde está ocurriendo el avivamiento. Y yo estaba escéptico porque yo vengo de la tradición pentecostal y tengo muchos mal sabores con esta palabra avivamiento y cuando la gente quiere controlar el mover de Dios. En Puerto Rico le decimos manigueta. Hay una persona que está diciendo, adora a Dios, 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 fuego va a caer, ahí está cayendo, por 1 hora, por 2 horas, por 3 horas, por 4 horas. Y a veces cae, y cuando no caía, entonces era problemático. Pues yo tenía esa idea en la mente. Hasta yo estoy escribiendo mi disertación, ya nada me está saliendo de la mente, me voy para mi casa. Estoy hablando como las 10 tarde en la noche. Yo dije, déjame cruzar, no me cuesta nada por ir allí cruzar. Cuando yo entro a las 10 y pico de la noche, yo creo que yo fui el jueves. Fui jueves y fui viernes. En la noche, yo voy tarde en la noche. Un montón de gente. Y yo digo, ¿qué hace toda esta gente a las 10 y pico de la noche en este lugar? ¿Qué hace esta gente adorando a Dios? Llorando. Hay gente convirtiéndose. Hay gente arrepintiéndose. Hay gente adorando. Nadie está obligando a nadie a que se quede en ese lugar. Lo que le digo a mi esposa. Nadie está diciendo, tienes que venir aquí, tienes que hacer esto. Hermanos, algo está pasando en ese lugar. La presencia de Dios está en ese lugar. El mover de Dios está en ese lugar. Y yo soy académico también. Hay mucho escepticismo y ya se están levantando gente criticando, viendo lo negativo y lo positivo de lo que está ocurriendo allí. Pero lo que yo le digo a mi esposa es, nadie tiene el control de eso, en el sentido de que fue comenzado por Dios entre los grupos de jóvenes de la universidad. Y nadie los está obligando a estar allí. Nadie. Y están, hay unas horas que hay más gente que otros. Por la madrugada usualmente hay menos gente. Pero no se ha detenido, hermanos, esto que está ocurriendo allí. ¿Qué va a pasar? Yo no sé. ¿Que están pasando cosas buenas? Sí. Yo soy de los que creo que la iglesia, los creyentes y los no creyentes necesitamos la experiencia del Espíritu y experimentar estos eventos en nuestra vida para transformación de nosotros y para que nosotros transformemos la sociedad. Es mi invitación, hermanos, que si usted tiene una oportunidad, yo no sé hasta cuándo va a durar, esto no tiene fecha, hermano. Hay gente que va de día, por la noche. Si usted tiene la oportunidad esta semana, vaya y experimente. Nosotros vamos a tratar de ir como familia hoy para que mis hijos vayan y oren y experimenten lo que es estar delante de esta experiencia. Son experiencias únicas. Vaya y experimente si usted tiene la oportunidad y deténgase en ese lugar, ore con las personas y hay un montón de testimonios, hermanos. Ellos le dan oportunidad para que la gente testifique allí. Yo he visto testimonios de profesores de seminario que han escrito su experiencia que han tenido en ese lugar. Hay predicación. Las predicaciones usualmente duran 15, 20 minutos. Hay adoración y es un evento que no es forzado. Usted ve gente entrando, personas saliendo, entrando, personas saliendo y entrando. Les invito, hermanos, a que pasen por ahí. Ahora sí, culmino con estos 3 puntos esta mañana. Yo le pido que esta semana usted, a la luz de lo que usted está viendo, observe donde haya una injusticia. Cualquier tipo de injusticia. Ese pasaje bíblico de hoy nos habla de eso. Injusticias hay en todo lugar, hasta en el lugar de trabajo. Hay injusticia. Observe donde haya una.
piense cómo usted, lo segundo que le pido, piense cómo usted puede ayudar a que se haga justicia. Y luego permita que el Espíritu de Dios lo utilice. Quizás para que usted sea el instrumento que haga justicia en ese lugar. 3 cosas. Ellos no escondieron lo que estaba pasando en la iglesia. Resolvieron la situación. Yo le pido que esta semana usted haga lo mismo en cualquiera de los contextos donde usted esté. Quizás en el contexto de iglesia hay una injusticia. Quizás en el contexto de su trabajo hay injusticia. Quizás en el contexto de su familia hay una injusticia. O quizás usted ande por la calle y vea alguna injusticia durante la semana. No se quede con los brazos cruzados. Actúe para esto. Amén.